Declaro oficialmente abierta la sesión de hoy. A nombre de los comités de seminarios, tengo el grandísimo gusto de presentarle a la doctora Soldevila. La oportunidad que tuvimos el día de hoy era de tener una poniente de su nivel académico, así alto a nivel nacional e internacional, para hablarnos de una técnica que nos interesa de cerca porque es una técnica de la cual ustedes, no sé si hayan escuchado mucho, es una técnica que se usa mucho en las ciencias de la vida, en las ciencias médicas, pero que se apoya de manera preponderante, diría, en tres pilastros, en tres pilares, entre los cuales uno de los tres es justo la óptica, digamos. Entonces, aquí me parece muy importante evidenciar eso y la razón atrás, ¿no?, de esta invitación. Bueno, y como siempre, tratamos de seleccionar speakers de muy elevado nivel, porque esto en general, aunque la técnica no tuviera mucho en conexión con nosotros, el nivel científico de nuestros oradores es lo que también nos enriquece muchísimo. La doctora, por supuesto, es perfecta para esto. Entonces, yo ahorita les leo un poquito un extracto de su perfil, de lo que nos compartió, y después le paso la palabra a la doctora para que empiece con su plática. La doctora María Gloria Soldevila Melgarejo obtuvo la licencia en biología y la licenciatura en biología, perdón, y el doctorado en medicina y cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Hizo dos estancias postdoctorales, la primera en la Medical School de la Universidad de Yale, en el departamento de inmunobiología, y la segunda, como en dos lugares al mismo tiempo, en la Harvard University, en el Molecular and Cellular Department, y al mismo tiempo en el University of Massachusetts Medical Center. Desde el año 1999 es investigadora titular del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en la Ciudad de México. Actualmente es investigadora titular C definitiva, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, nivel D del PRIDE. En el 2016 estableció, esto también es muy interesante para nosotros también, el Laboratorio Nacional de Investigaciones Biomédicas UNAM, del que es directora y responsable técnico frente al CONACYT. La doctora Soldevila ha publicado 67 artículos en revistas internacionales indizadas con alto impacto y ha alcanzado más de 1.500 citas a sus publicaciones. Entre las muchas distinciones académicas que obtuvo hay el primer lugar del Premio Nacional de Investigación en 2011, GlaxoSmithKline en FunSalud en la modalidad Ciencia Básica, el Premio Jorge Rosenkrantz en Investigación Médica en 2015, otorgado por Roche. Recibió 2 veces estímulos a la investigación en salud Fundación Miguel Alemán, y en el 2017 recibió también el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es Associate Editor en una revista de Frontiers y es miembro de varios grupos como The Mexican Translational Immunology Research Group, la Sociedad Española de Inmunología, la Sociedad Mexicana de Inmunología y la International Society for the Advancement of Cytometry, que es justo la técnica de la cual de alguna manera nos hablará hoy. Entonces, doctora, le paso la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Bueno. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Valeria, por la invitación. Me da mucho gusto pues poder platicarles de lo que hacemos en el Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo. Como dijo Valeria, yo soy de origen y de corazón inmunóloga. Llevo muchos años en el área de inmunología básica y ahora aplicada. Y desde hace ya muchos años que yo llegué como investigadora en el 99, una de las herramientas que visualizamos como imprescindible para nuestras investigaciones era la citometría de flujo, que inicialmente se constituyó como una herramienta realmente muy, digamos, de apoyo, ¿no?, al inmunodiagnóstico, a la respuesta inmune, pero como van a ver, tiene una aplicación actualmente a todas las áreas de la ciencia, es interdisciplinaria y creo que esto puede ser algo que les pueda interesar de cara a posibles colaboraciones. Por eso titulé la plática como una herramienta, citometría de flujo, una herramienta muy versátil, con un impacto en la ciencia de frontera y en la medicina translacional, especialmente porque estas áreas, más tirando a la medicina translacional, es lo que personalmente en mi grupo de investigación estamos intentar por llevar toda nuestra investigación. Entonces, ahora mismo yo sé que a lo mejor les digo cosas que son muy sencillas,
y cuando entre a la parte de óptica, discúlpenme que ustedes saben mucho más que yo, pero un poquito el concepto de lo que es la citometría de flujo, como dice el nombre, es una combinación de flow cytometry, ¿no? Es medición de células que se encuentran en un flujo. Y este flujo permite que incida una luz sobre esta célula, con lo cual habrá una medición después de que esta luz, que evidentemente va a ser un láser, de la información que será después recaptada por un sistema de óptico y que después será traducido a señales electrónicas y digitales. La importancia de esta metodología es que es versátil por el punto también de que podemos analizar gran diferencia de tamaños celulares y complejidades celulares o de partículas, desde 50 nanómetros hasta más de 100 micras, y esto hará que, pues, que se pueda aplicar a muchas áreas de la ciencia, como van a ver. Esto es también una imagen muy, muy sencilla, solo para que vean que lo que vamos a discutir ahora es cómo las células tienen que alinearse en un fluido, vamos a ver cómo, para que en un punto específico la fuente de luz, que será un láser, pueda detectar célula a célula a una gran velocidad. Las células pueden circular a muchísima velocidad, hasta más de 100.000 eventos por segundo, y por tanto es una metodología que tiene una gran resolución. Y lo importante también aquí es, una vez el láser incide sobre la célula, se va a dar un fenómeno de dispersión de la luz, que podrá ser, como vamos a ver, tanto la dispersión frontal como la dispersión lateral. Y la consecuencia de esta dispersión y de todo el sistema óptico que tiene adaptado el citómetro en el equipo va a permitir dirigir la luz y filtrarla para que llegue a los fotodetectores, que serán los que finalmente van a dar la información específica de cada una de nuestras células. Un poco de historia para que sepan que esto empezó hace mucho tiempo. De hecho, lo primero que empezó inicialmente como citometría y que no tenía que ver con la fluorescencia ni con el diseño de un citómetro actual, era un contador puramente de células. Esto desde los años 30. Moldavan diseñó un aparato que podía contar células. Más adelante se diseñó una pieza importante en los citómetros, que es la cámara de flujo. Es el lugar donde se junta la muestra y donde va a incidir, donde se va a crear ese flujo laminar, que es imprescindible para que la célula pueda focalizar, la luz pueda enfocar sobre una única célula. Y ya en los 60 empezaron, en 63, 69, los primeros citómetros de flujo, ¿no? Donde ya en Los Álamos se llevó a cabo uno de los citómetros. Se había llevado a cabo de manera paralela en Alemania otro citómetro de flujo. Aquí ya era cuando la célula atravesaba este flujo laminar y ya había una cámara que podía ser detectada, que podía detectar la luz, ¿no?, a través del citómetro. Más adelante ya empezaron, a partir de los 70, empezaron ya muchas compañías a construir sus propios citómetros, que evidentemente los primeros citómetros eran monstruos, eran aparatos enormes, y van a ver, los últimos citómetros realmente se han minimizado debido a todos los sistemas que se han diseñado actualmente para poder tener una mayor precisión con toda la tecnología actual, ¿no? A partir del 80, evidentemente, un gran impulso a la citometría de flujo la dio la inmunología. ¿Por qué? Porque el poder tener anticuerpos que se podían conjugar a fluorocromos permitió empezar a utilizar la citometría de flujo, y los anticuerpos empezaron a desarrollarse, los monoclonales, en el 80, permitieron empezar a utilizar estos reactivos para detectar muchas moléculas en la misma célula. Inicialmente los citómetros podían detectar solamente 3 o 4 moléculas, y ahora tenemos citómetros, como van a ver, que pueden detectar más de 40 moléculas simultáneamente en la misma célula. Bueno, esto es solo para que vean una imagen del primer citómetro de flujo que se diseñó. Después hubieron también separadores celulares que tampoco les he comentado, pero son citómetros que no solamente son capaces de detectar las células, sino que, de acuerdo a sus características, se pueden, a través de un campo magnético, dirigir hacia diferentes recipientes para poderlos
individualmente separar. Y estos eran citómetros también muy, muy grandes, ¿no? Que ocupaban mucho espacio y después se fue, evidentemente, reduciendo y optimizando las dimensiones y las características de los citómetros. Ya te voy a enseñarles algunas de las imágenes que vamos a estar viendo. El Cytoflex es uno de los que tenemos en el laboratorio. Hay citómetros de imagen, hay citómetros que se llaman de enfoque acústico, hay citómetros de masas y citómetros espectrales. Hay muchos tipos de aparatos que finalmente son citómetros, tienen el mismo fundamento en cuanto a que las células tienen que fluir en un flujo laminar para poder ser detectadas y lo que va a cambiar es cuál es la molécula que tenemos que detectar y cuáles son, digamos, si vamos a detectar fluorescencia o vamos a detectar otros tipos de señal, ¿no? Como en el caso de que vamos a ver de la espectrometría de masas, que se detectan los metales pesados conjugados a diferentes reactivos. Así un poquito a nivel general, esto es el sistema que se ve a grandes rasgos, como decía Valeria. Hay tres partes importantes en un citómetro de flujo. El sistema de fluidos que permiten pues a llevar la muestra y dirigirla hacia un lugar de interrogación. Y hay diferentes maneras de cómo se genera este flujo y cómo se mantiene el flujo. Hay el sistema óptico, que evidentemente ustedes, como les digo, saben 10.000 veces más que yo, pero vamos a ver qué es lo que tenemos nosotros en nuestras configuraciones. Y el sistema electrónico, que es la que nos permite interpretar los datos y poder obtener los datos digitales y analizarlos. Confirmo ya Aquí, todo lo que me platicaste, que se perdón, canceló la factura, que se mandó una nueva, que ya perdón, tiene creo que hay aviso una, de cancelación, etcétera, etcétera. creo Que que hay ella alguien que pues, trató está con de, el trata de micrófono. adelantar el proceso lo más que Por puede favor, para cuidado con evitar los justamente estos micrófonos. problemas. No veo quién es. Y bueno, sí, Creo. Oh, lo logré silenciar. Por Vale, favor, gracias. a todos cuidado con sus micrófonos. Muchas gracias. Perdón, perdón, adelante. No, no, no. Esta es una imagen también muy sencilla, pero creo que es muy ilustrativa de lo que está ocurriendo en cada uno de las áreas del citómetro. Como ven aquí, la muestra que tiene que fluir en un líquido, ¿no? Es muy importante que cuando llegue al punto de interrogación, que es el punto donde inciden los láseres, las células estén perfectamente alineadas y separadas para que nos dé una resolución célula a célula. Y aquí ya pone un ejemplo de lo que sería cuando nosotros queremos no solamente visualizar las células, sino que queremos separarlas. Lo que hace es que se imprime una carga a diferentes células con diferentes marcadores para que se vayan a diferentes lugares de recolección, ¿no? Es a nivel de un sistema de placas magnéticas que permitirán cargar positiva o negativamente las células para que puedan ser dirigidas más o menos. Hay actualmente hasta citómetros que pueden separar de manera simultánea 6 poblaciones a la vez. Nosotros los que tenemos aquí en el laboratorio tenemos 4 vías de separación de una población mezclada. Podemos simultáneamente separar con pureza de mayor del 90% 4 poblaciones al mismo tiempo. La óptica, como les digo, también requiere del uso de los láseres, que son nuestra fuente de luz, y van a ver que hay muchos tipos de láser y hay muchas configuraciones ópticas en diferentes equipos, desde las más sencillas con un láser que permiten 3 colores simultáneos, hasta ahora mismo tenemos en nuestro laboratorio tenemos el que más potencia tiene 6 láseres y permite hasta 21 colores, pero hay otras metodologías con otros tipos de citómetros, como vamos a ver los citómetros espectrales y los citómetros de masas, que permiten detectar más de 40 moléculas al mismo tiempo. Entonces, como ven aquí, una vez se da el punto de interrogación con la muestra, esta fluorescencia o esta luz dispersada se puede ir dirigiendo con lentes y espejos dicroicos hacia diferentes lugares y diferentes filtros que van a permitir que llegue específicas longitudes de onda a cada uno de nuestros fotodetectores, ¿no? Para eso, como ven aquí, lo vamos a hablar más adelante, pues utilizas long pass, band pass y short pass, ¿no? O sea, diferentes filtros que te permiten dejar pasar o no la longitud de onda que te interese de acuerdo a la configuración de tus detectores.
Y por fin, después de esta fotodetectores, evidentemente se tiene que transformar a través de un convertidor digital y esto va a permitir generar diferentes tipos de gráficas que van a estar interpretadas por diferentes softwares para poder pues, hacer todo el análisis de las poblaciones. Esto es el mismo, solo que es una imagen así fluida, digamos, de cómo incide el láser. En este caso, el láser azul, el de 488, es el primario para la mayoría de citómetros. Es focalizado sobre la célula, enfocado en la célula, y esto emite una dispersión frontal. Ya les adelanto que lo que nos mide la dispersión frontal es el forward sight, que es el tamaño de la célula, porque proyecta la sombra de la célula y el forward sight es proporcional, la señal es proporcional al tamaño de la célula. La dispersión lateral nos puede dar información tanto de la fluorescencia, dependiendo de si la luz que se emite a partir del impacto con la célula es fluorescente, y se va a ir dirigiendo a los diferentes lugares para enfocarse, para reflejarse en diferentes espejos y finalmente con sus filtros correspondientes que pueda ser detectada por el fotodetector específico. Cada uno, esto es un citómetro muy sencillo, que todavía lo tenemos funcionando, pero es el más sencillo que tenemos, que tiene más de 20 años, pero es un diagrama que se ve claramente cómo se va transmitiendo la luz y un poquito cuál sería el camino de la luz para llevar a nuestros fotodetectores. En cuanto a la primera parte, que sería el sistema de fluidos, pues como sabemos, las células tienen que circular en un fluido y hay una serie de tanques en los citómetros que tienen diferentes tipos de fluidos. Hay el fluido importante es el envolvente. Bueno, uno de los fluidos importantes es el fluido que va a permitir dirigir a la célula o acompañar a la célula hacia el punto de enfoque, que es el fluido envolvente, que se llama focusing fluid normalmente, y va a depender mucho el tipo de contenedor, la cantidad, incluso el tipo de fluido que utilizan diferentes compañías puede variar. Tiene que ser un fluido que permita que las células se mantengan viables, por tanto, tiene que tener un pH y unas condiciones de sales específicas para poder mantener las células viables. Y tienen siempre otros fluidos que son de desecho y también fluidos que permiten tener soluciones de lavado de diferentes tipos. En algunos citómetros, como en el caso de un citómetro que tenemos para células, para terapia celular, es muy importante que también tengan un lavado aséptico. En algunos tienen un contenedor de etanol, de manera que puedes tú, cuando es necesario, hacer todo un lavado de todo el circuito para evitar que haya contaminación con bacterias y con otros microorganismos. Por otro lado, tenemos las válvulas y bombas. Hay toda una serie digamos, de accesorios que permiten regular el flujo y evitar que se formen burbujas y que el fluido sea continuo, porque es importante, muy importante para que si hay una buena lectura, que no haya interrupciones en el fluido. Y esto es algo que, evidentemente, cada uno de los instrumentos tiene un software que te permite checar, que es el control de calidad de los equipos, que te permite no solamente ver si todo está manteniéndose el fluido bien y detecta si hay algún fluido que no está correcto, pero también si hay burbujas, ¿no? La adquisición se interrumpe y empieza a no aparecer eventos cuando se generan burbujas. Y entonces también el software tiene sistemas automatizados para hacer todo este lavado interno, ¿no? De diferente tipo de lavado, lavado intenso, lavado semestral o dependiendo del equipo. Esto es muy personalizado dependiendo del equipo. Y la celda de flujo, como les decía antes, tiene que haber un lugar donde se permita enfocar al fluido para que llegue a un flujo laminar, que es donde se va a dar el punto de interrogación. Cuando ya el láser incide, tenemos que asegurarnos que las células están perfectamente alineadas en un flujo laminar para que pase célula a célula. Y como se puede imaginar, es importantísimo para el flujo laminar que las células estén todas en la misma dirección, que no sean flujos turbulentos, porque esto permitirá precisamente ayudar a enfocar a la célula. Y para enfocarla tenemos normalmente el sistema más común para enfocar la célula y que se alinee en un flujo laminar es lo que le llamamos el enfoque hidrodinámico.
Y este enfoque hidrodinámico, como dice la palabra, es a través de presión ejercida, no solamente por la muestra, sino por el líquido envolvente. Esta presión que viene, como viene en este diagrama, hace que la muestra, por la presión que viene envolviendo, llegue a alinearse en una zona que es como un capilar, ¿no? Aquí vemos una idea de lo que sería flujo laminar, flujo turbulento, pero finalmente para llegar a alinearse completamente necesitamos que llegar al flujo con un flujo muy, muy pequeño para que podamos asegurar que solamente fluya célula a célula antes de llegar al punto de interrogación. ¿Cómo se realiza el enfoque hidrodinámico? Hay dos sistemas principales, un sistema de boquilla, como aquí ven un poquito como donde circula la muestra es presionado, ¿no?, por este flujo hidrodinámico en la boquilla o nozzle, pero también hay otros aditamentos donde el flujo, como ven aquí en el esquemita, se acaba alineando en la celda de flujo. Una vez está dentro de la celda de flujo y tiene, evidentemente, aseguramos que las células solamente puede pasar una a una, aquí es donde va a haber el contacto de los láseres, que pueden ser de manera simultánea o, dependiendo de la configuración del citómetro, puede ser que diferentes láseres incidan en diferentes momentos del flujo laminar. Vamos a ver algunas imágenes después. Por otro lado, para poder mantener este flujo y hacer que el flujo de la muestra llegue hacia la celda o la boquilla, hay diferentes sistemas. Hay un sistema en que todo el citómetro está presurizado y esto permite que continuamente haya una presión que dirija a la célula hacia el citómetro. Pones el tubito y la presión hace que suba por un capilar y vaya hacia la celda. En este caso es muy importante, puesto que tenemos que mantener la presión, que tiene que estar el tubo perfectamente sellado. Y esto es cuando nos damos cuenta en algunos de estos citómetros que si hay una pequeña grieta en un tubito de adquisición, el citómetro no adquiere la muestra. Pero hay otras maneras, en otros citómetros últimamente más desarrollados donde la inyección se da por jeringas, ¿no? Hay unas jeringas, cada vez que tú pones adquisición, se llena y se inyecta la jeringa y entonces es solamente cuando se inyecta que la célula puede ser, digamos, empujada hacia una válvula que después ya va a llegar al lugar donde tiene que hacerse la interrogación de la muestra. Y también existen otros citómetros que pueden utilizar bombas peristálticas para permitir que haya pues un movimiento continuo del fluido, ¿no? Esto tenemos que tener un fluido que finalmente pueda llevar a la muestra por diferentes vías hacia el punto de interrogación. Ahora, el hecho de que tengamos un flujo laminar dirigido o impulsado por el enfoque hidrodinámico tiene ciertas consideraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que va digamos, a condicionar que el flujo que se genere sea un flujo laminar delgado y que es el que queremos para que podamos tener la muestra célula por célula, o que no sea laminar pero no sea individual, va a depender de la presión que le apliquemos. Si hay una baja presión, como 12 microlitros por minuto, es más fácil que el líquido envolvente sea suficiente como para alinear las células. Pero si tenemos una presión más alta, pasan más células al mismo tiempo y puede ser que con el enfoque hidrodinámico no sea suficiente. Esto lo que quiere decir es que normalmente en los citómetros que funcionan, su enfoque funciona por enfoque hidrodinámico, tenemos ciertas limitaciones de pasar células a gran velocidad. Mientras que ahora se han generado otros citómetros, y de estos tenemos unos cuantos en el laboratorio, que son los citómetros acústicos, de enfoque acústico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si con un citómetro convencional, cuando nosotros tenemos digamos, mucha presión y por tanto mucha velocidad del flujo, tenemos no conseguimos tener alineadas las células,
cuando nosotros tenemos la modalidad del citómetro, que son los citómetros de esta marca se llaman Attune. Ahora los está vendiendo Thermo, empezaron Applied Biosystems, ahora los lleva Thermo, pero tienen una ayuda extra al enfoque hidrodinámico, que es el enfoque acústico. Aquí lo que significa es que tienen aquí le ponen un device, un módulo que emite ondas acústicas y ayuda, a pesar de que sea ancho, digamos, debido a que hay mucho flujo, haya pues la posibilidad de que pase muchas células, ayuda a alinear antes de que llegue al punto de interrogación. Entonces, esto es lo que permite, no tengo la diapositiva. Si ven un vídeo, ven que todas las células cuando están a mucha presión se verían muchos puntitos a través del capilar, de la luz que impacta, pero en el momento que prendes este módulo de acústico, completamente se alinean. Y lo que hace de estos citómetros que tienen enfoque acústico para apoyar al enfoque hidrodinámico es que te permite pasar muestras a una alta velocidad. Por ejemplo, hay una de las características o de las aplicaciones que tienen estos citómetros es que puedes tomar una muestra de sangre sin ni tan solo lisar los eritrocitos para mirar muestras de células mononucleares y puedes diluir la muestra muchísimo, de manera que aunque no elimines los eritrocitos, diluyes mucho la muestra y la pasas tan rápido que es capaz del citómetro de identificar los linfocitos sin haber hecho este paso previo de eliminar todo el ruido de fondo que serían los eritrocitos. Por ejemplo, es una de las muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, sí creo que vale la pena saber que pues, cada vez hay más citómetros y cada vez hay más metodologías para lograr una alta resolución conservando una alta velocidad. Por otro lado, ahora pasamos a la parte de que ustedes saben mucho, que es la parte óptica. Como sabemos, hemos dicho que las células tienen que llegar a un lugar donde se puedan alinear, se puedan poner en un flujo laminar individual, donde cada célula pasa a una gran velocidad, como les digo, 50.000 eventos por segundo, 100.000 eventos por segundo, va a depender de la aplicación que uno quiera para ver qué resolución necesita. Y aquí es donde va a impactar el láser. Y evidentemente la óptica de excitación pues, consiste en esto, en el impacto, en la elección de un láser que vienen ya configurados en los diferentes citómetros. Cuanto más láseres, como se pueden imaginar, más fluorescencias podemos obtener y más marcadores podemos utilizar que al mismo tiempo tienen que ir acompañados de un número de detectores. O sea, la configuración, qué tan potencial tenemos en nuestros citómetros, nuestra configuración óptica va a ser lo que va a definir gran parte de digamos, el alcance de nuestra investigación. Si tenemos muchos láseres y, por tanto, muchos fotodetectores, la cantidad de parámetros que podemos ver en una misma célula se multiplica. Entonces, el láser es muy importante, pero evidentemente, como ya lo poníamos aquí, tenemos que tener la recolección, ¿no? Y la recolección, como les comenté antes, es a través de la dispersión lateral de todas estas fluorescencias, diferentes filtros que van a poder dirigir la luz hasta diferentes ubicaciones para que lleguen al fotodetector correspondiente y, muy importante, para cada uno de los citómetros, saber cuál es el filtro que más me conviene. El filtro te va a permitir decir cuál es finalmente la longitud de onda que va a detectar. Y esto sí es hay muchas configuraciones. Evidentemente, cuando uno quiere comprar un citómetro, tiene que tener una idea un poquito de cuántas fluorescencias quiere poder detectar, cuáles son los marcadores, los fluorocromos que normalmente le interesan más para su tipo de trabajo y asegurarse que tiene la configuración óptica idónea. Lo bueno también de estos citómetros es que en muchos citómetros esta configuración se puede cambiar. Es decir, puedes tener algunos filtros extras de manera que si te interesa detectar un fluorocromo que en la configuración original no se detecta, se puede ir intercambiando en cada uno de los canales dependiendo de lo que queramos detectar, ¿no? Pero evidentemente, pues esto son los componentes fundamentales para poder recaptar toda la luz y la información, ¿no? Por otro lado,
bueno, esto ya no les tengo que explicar lo que es el láser y por qué es importante tener esta luz. Evidentemente, las células que fluyen unas por una, es muy importante que la luz que incide sobre la célula sea coherente, monocromática y colimada. Y además, estos son pocos de los láseres, hay muchísimos más láseres de muchos tipos de láser, pero una cosa que es importante en los citómetros es que no todos los citómetros tenemos el punto de impacto del láser en el mismo lugar. Hay algunos que su disposición es colinear y de manera que los dos inciden en el mismo lugar al mismo tiempo en la célula, y hay otros láseres que inciden en diferentes puntos. Y esto va a depender mucho de la combinación de fluorocromos que tenemos y pues esto sí son consideraciones que se tienen que tener una vez se diseña el experimento, contando ya con la configuración óptica del citómetro que tengamos. Por otro lado, ahora sí, cuando se dispersa la luz, ¿no? Aquí tenemos lo que les decía un poco antes, ¿no? Tenemos este punto de interrogación donde incide el láser y sabemos que lo que de momento podemos decir es que el primer detector que tenemos que está enfrente del rayo de luz es precisamente, perdón, es el detector del forward, que es forward que te detecta el tamaño de la célula. Como han visto en este vídeo, si ustedes ven una célula pequeña, no sé si aparece y no desaparece, en una célula pequeña, ay, la célula pequeña da una sombra más pequeña, aquí está, la célula intermedia una sombra más intermedia y la célula grande más grande. Entonces, este dato que vamos a interpretar después con diferentes tipos de gráficas, de puntos, de diferentes maneras para interpretar el resultado, va básicamente en el eje del forward scatter, nos está diciendo el tamaño de la célula o partícula, ¿no? Y es la dispersión frontal. Por otro lado, tenemos la dispersión a 90 grados, que es el side scatter. Este side scatter lo que nos va a dar es la complejidad o granularidad de la célula. Cuanto más grande sea el side scatter, mayor complejidad tiene la célula. Y entonces esto normalmente se ve en el láser primario, que es el azul, pero hay configuraciones ópticas, como lo que vamos a ver al final de la plática, en el caso de la nanocitometría de flujo, en que debido al tamaño de las partículas se configura de manera que haya, de hecho no sería el caso el forward, sino la dispersión lateral, en lugar de utilizar el 488, utilizan el violeta debido a que las partículas son más pequeñas y requieren impactar completamente o la mayor parte de la luz en la partícula. Estas son como ya modificaciones que se han hecho de cara a nanofitometría de flujo. ¿Qué es lo que nos da la combinación de esta información de forward y side? Esto es digamos, un ejemplo muy sencillo del hecho de que cuando nosotros solamente graficamos, después de analizar los datos, el eje que nos da la dispersión frontal, que es el forward side, con el side scatter, es tamaño versus granularidad. Una de las primeras gráficas que hacemos cuando hacemos citometría de flujo para ver nuestras poblaciones es ver este dot plot como diagrama de puntos. ¿Cómo vemos los puntos? Cada uno de estos puntos es una célula, tamaño versus granularidad. Y si tú pasas una muestra de una población de células mononucleares de sangre periférica, solamente viendo, sin ningún color, sin ninguna fluorescencia, solamente viendo estas características, tú puedes identificar perfectamente una población que es pequeña, como vemos en el eje del forward, está más a la izquierda, por tanto es más pequeña, y menos granular, porque en el eje del side está para abajo. Por tanto, estas células son linfocitos. Sabemos que son linfocitos pequeños y poco granulosos, con poca granularidad o complejidad. Si vamos un poquito más arriba, que se vuelven más granulares las células, y un poquito más a la derecha de los linfocitos, tenemos una subpoblación que son monocitos, ¿sí? Son un intermedio. Pero después tenemos una gran población en sangre periférica que son granulocitos, entre ellos neutrófilos, etcétera, que tienen una gran granularidad, ¿sí? Y un gran tamaño. Entonces, cuando nosotros pasamos un tubo de sangre sin teñir, sin poner ningún anticuerpo, solamente viendo
el forward contra el side, ya podemos identificar poblaciones con base a estos dos parámetros, que son tamaño y granularidad. Esto es, digamos, lo más sencillo de la citometría, ¿no? Ahora, una vez tenemos claro que vamos a tener la luz, digamos, frontal, la luz lateral, pero tenemos ahora diferentes longitudes de onda que queremos poder detectar. Para eso tenemos los filtros que se colocan antes del detector, que son, como saben, short pass, cuando deja pasar aquellas que son menores a una longitud de onda, o long pass, que deja pasar aquellas que son mayores a lo que indica el filtro, ¿no? Aquí ven el diagrama. Y también, por supuesto, queremos poder dirigir la luz hacia ciertas fluorescencias que tengan un espectro de emisión muy específico, y esto es muy importante cuando hacemos nuestro diseño de paneles para hacer nuestro experimento, cuáles son los filtros que tenemos y cuáles son los fluorocromos que podremos leer en esta banda, en este espacio de longitudes de onda, ¿no? Entonces, esto es lo que todos los citómetros tienen. En cada uno de los láseres tienen diferentes filtros y las configuraciones son muy diferentes dependiendo del citómetro. Entonces, esto es lo que de los aditamentos que tienen todos los citómetros. ¿Por qué es importante? Y esto es algo muy sencillo. Solamente estamos viendo dos fluorescencias, dos fluorocromos, ¿no? Aquí tenemos una gráfica del espectro de excitación y de emisión de FITSI y de Perse-P, y tenemos el láser, que es el láser que excita estas fluorescencias. Aquí lo que estamos viendo es que el espectro de emisión está algo distanciado, pero lo que sí es verdad es que nosotros tenemos que intentar tener para una mejor detección, esto en la citometría convencional, porque van a ver al final que hay una nueva tipo de citometría, que es la citometría espectral, que no se basa en este principio para la detección de cada uno de los picos de fluorescencia. En este caso, nos interesa para detectar bien el FITSI que tengamos un filtro que permita que esté colocado en esta fluorescencia. ¿Por qué? Porque es el máximo de emisión de FITSI. Y tenemos que tener en el otro canal un filtro que nos permita recabar toda la información en el máximo de emisión del Perse-P. Entonces, esto es importante saberlo porque no quiere decir que no puedas detectar otras fluorescencias, pero no es la óptima recolección. Es mejor utilizar otro láser con otro filtro para si tienes otras fluorescencias. Hoy en día, todas las compañías que además han desarrollado citómetros súper potentes con muchísimos números de láseres y de detectores, te regalan, son softwares que están disponibles en la red, ¿no? Donde tú puedes hacer el Spectral View de todos tus espectros de emisión y excitación y emisión de tus fluorocromos. Puedes poner en el mismo programa cuál es tu citómetro, qué filtros tienes, y básicamente te pueden hasta incluso ayudar a armar un panel de anticuerpos con el mínimo de sobrelape entre fluorescencias, porque como pueden saber, seguro que conocen, hay muchos fluorocromos que tienen lo que llaman el spillover, ¿no? Que una emisión de uno se sobrelapa con la emisión y por tanto la detección podría ser incorrecta. Y para evitar este sobrelapamiento, todos los citómetros tienen una manera en que compensan este sobrelape, y esta compensación es de las cosas que quizá hace más sufrir a todos los investigadores, porque inicialmente cuando iniciamos todos nosotros con los citómetros analógicos como el FACSCAN o el Calibur, todo era manual, todo teníamos que ir moviendo los voltajes y compensar manualmente hasta que separábamos lo que era una fluorescencia de la otra. Ahora los citómetros actuales te hacen la compensación automática. Tú solamente pones cada uno de tus muestras de un solo color, adquieres las muestras individuales y le aplicas la autocompensación y, digamos, automáticamente te calcula lo que le llaman una tabla que se llama la matriz de compensación. Y esto te dice qué tan compensado está un color con el otro, y puedes incluso tú manualmente acabar afinando la compensación para que
cuando tú grafiques todas las diferentes canales, el FL1 con FL2, el FL2 con FL3, todos los diferentes canales, tú puedas identificar que no hay una sobrelape o una tinción incorrecta en el canal que no le corresponde, ¿no? No tengo toda esa información a mano. Si a alguien le interesa, lo podemos ver, pero es que ya no me iba a dar tiempo de explicar todo. Pero básicamente sí es muy importante por las características de estos espectros de emisión de los diferentes fluorocromos. Cuando tenemos, imagínense, 20 fluorocromos con todo el espectro de emisión, es muy importante saber que tu configuración óptica tiene los filtros necesarios para que no haya pues un sobrelape y por tanto no tengamos señales erróneas, ¿no? Y aquí esto también es lo que decía, ¿no? Si nosotros ponemos un filtro que está en el pico máximo de emisión del FITSI, tendremos la máxima emisión, pero si lo ponemos al final del espectro de emisión, pues finalmente la señal será muy baja, ¿no? Y nos interesa también tener en cuenta qué tipo de fluorocromo tenemos, porque hay fluorocromos que tienen mayor intensidad que otros, esto tiene un índice de tensión mayor que otros, y esto es todo un tipo de parámetros que uno tiene que hacer consideraciones que tiene que hacer cuando uno quiere diseñar un experimento. ¿Qué tipo de célula? ¿Qué tipo de fluorocromo necesito porque mi anticuerpo está marcado con un fluorocromo u otro? ¿Y cuál es mi equipo con el que voy a analizar? Y esto cada vez que hace un experimento uno tiene que tener un panel, que lo bueno es que una vez lo optimizas, puedes continuar utilizándolo para el resto de tus muestras, ¿no? Afortunadamente. Bueno, ya por último, la última parte del sistema electrónico, toda esta información que se está generando, ¿no? Después de que impacta el láser, que se dispersa la luz, que es colectada y dirigida por espejos y filtrada, tiene que transformarse en señales eléctricas para que pueda después ser convertida a través de un canal, de un convertidor analógico digital y pueda ser interpretada, ¿no? Como datos por los softwares que tenemos. Y en este caso, evidentemente tenemos los detectores, ¿no? Y los detectores precisamente lo que hacen es convertir los fotones, convertirlos en una corriente, y esta corriente va a permitir después convertirse en un valor digitalizado, ¿no? Para que se pueda graficar. ¿Y cuáles son los diferentes modelos que tenemos en los citómetros para estos detectores? Pues algunos de los citómetros tienen fotodiodos, sobre todo se utilizan más para la dispersión frontal y son buenos sobre todo para detectar señales que son fuertes de luz, ¿no? Dependerá de cuál es la señal que queremos colectar o queremos detectar. Después también hay muchos citómetros que algunos de los detectores son fotomultiplicadores, ¿no? Por ejemplo, para algunas, la dispersión lateral, sobre todo de fluorescencia, pero también, como también hay lo que llamamos los fotodiodos de avalancha, que lo que permiten es amplificar mucho más y tener mayor resolución de la señal, y se utilizan mucho, sobre todo en láseres más cercanos al rojo y al infrarrojo, ¿no? Vale, como saben, después de que... Ay, perdón, un momentito. Que Siri me dijo algo, perdón. Pues cuando me tocó esto, se me activa el Siri. Un momentito. Entonces, evidentemente, cuando se excita el fluorocromo, se emite la fluorescencia y esto se da lo que se va a convertir a señal eléctrica y se genera un pulso. Y este pulso va a tener una altura, que será la máxima altura será justo cuando la partícula está en el medio del láser. Tendrá un área, este pulso, que sería todo lo que describe todo el pulso completo, ¿no? En la parte del área, y después también nos da una señal, nos recolecta información también del ancho del pulso, ¿no? Que esto sería el tiempo que pasa desde que inicia el pulso hasta que termina, ¿no? Entonces, estas son las señales que van después a interpretar y van a estar, van a ser transformadas en señales digitales que podrán ser interpretadas por la computadora. Otro aspecto que también tenemos en cuenta cuando estamos
diseñando el experimento y adquiriendo la muestra es decidir cuál es lo que le llaman el threshold. El threshold es como el umbral al cual decimos nosotros en el citómetro qué es lo que queremos detectar y qué no. Y esto aquí es un ejemplo con células. Nosotros, si queremos detectar células inmunes, tenemos que saber cuál es el threshold que nos permite diferenciar lo que es ruido de lo que es las células que nos interesan. Y esto, digamos, en el mismo software del equipo, podemos nosotros subir y bajar las muestras dependiendo de lo que queremos detectar. Si ponemos un threshold así, nosotros, por ejemplo, seríamos incapaces de detectar nanovesículas, ¿no? Pero si ponemos un threshold muy bajo, vamos a captar muchas debris y células y trozos de células que para nuestro análisis nos va a poner ruido. Entonces, sí es importante saber cuál es la muestra que quieres analizar, conocer un poquito cuáles son las características de tu muestra, cómo se ha tratado la muestra, para definir cuál es el ejemplo, ¿no? Cuando tienes un umbral bajo, ves que captas muchas células que no te interesan, vas subiendo y aquí ya cuando queremos células, aquí ya sacamos de la pantalla del análisis todas las células que no son necesarias para nosotros, ¿no? Para nuestro análisis. Bueno, y la última parte, como bien conocen seguro ustedes, es cómo convertimos, ¿no? La señal analógica en un del voltaje a una salida con un valor binario, y esto va a permitir pues tener esta salida digital que va a ser la que vamos a poder interpretar y va a poderse analizar en el equipo, ¿no? En el citómetro, en el analizador, ¿no? ¿Cómo salen los datos? Los datos, hay muchos software que permiten analizar los datos, ¿no? Visualizar los datos. Los datos van a salir con diferente tipo de gráficos cuando utilicemos diferentes softwares. Hay gráficos que permiten visualizar las células con un eje lineal, logarítmico, semilogarítmico, va a depender del tipo de célula. Normalmente el forward se pone en una escala lineal y aquí lo que te está diciendo es que tienes, por ejemplo, 3 tipos de células, unas pocas que tienen poco tamaño, la mayoría tienen un gran tamaño y unas pocas que tienen mucho más tamaño. Esto a veces nos sirve para decir cuando hay células que se están duplicando, cuando teñimos, por ejemplo, con yoduro de propidio, que se incorpora al DNA, solamente haciendo una gráfica de fluorescencia en el rojo, vemos que las células que están duplicándose incrementan la cantidad de DNA y, por tanto, la fluorescencia en el rojo, ¿no? Entonces, es una medida de la cantidad de la molécula que está detectándose. En este caso, sería el FL1, sería FITSI. Tenemos una molécula que es CD3 que se expresa en linfocitos T. Y esta gráfica lo que te está diciendo es que hay una población negativa, esta montañita es lo que nosotros sabemos que es negativo porque, ahora no lo he explicado, cada vez que pasa uno una muestra tienes que tener muchos controles para pasar una muestra. Tienes que tener controles en la que tengas una célula sin teñir, sin ningún fluorocromo, células que tiñes con muchos fluorocromos pero no pones el fluorocromo que tú estás analizando en este punto, donde lo que te va a ayudar a hacer es, cuando tienes varios láseres y varios detectores, poder eliminar la autofluorescencia, que todas las células tienen autofluorescencia, y poder determinar el pico, la altura del pico es la cantidad de fluorescencia, ¿sí? Perdón, es el número de células, perdón, que emiten fluorescencia en este canal, y todo este área es diferentes niveles de fluorescencia, ¿sí? Desde las que expresan menos a las que expresan más, ¿no? Entonces son muchas maneras de analizar los datos. Además, tenemos otros tipos de gráficas que son, por ejemplo, estos son los histogramas, ¿no? Como les decía, hay una célula que no expresa, una célula que expresa poco y una que expresa más. Pero después tenemos las gráficas de puntos, ¿no? Estos son los dot plots, ¿no? Donde las células que no expresan quedan en el cuadrante inferior izquierdo, las que expresan un color, un reactivo, una molécula están positivas aquí, todas estas células expresan un color pero no el otro. Estas expresan el otro color, que sería como un anticuerpo marcado
con un fluorocromo y está marcada con otro fluorocromo, y los que se encuentran en este doble dot-plot expresan las dos moléculas al mismo tiempo. Estos son diagramas muy, muy sencillos, que van a ir que las cosas se complican mucho más, ¿no? Y también diagramas de densidad, ¿no? Dependiendo de estas nubes, hay muchos tipos de programas de análisis o de maneras de visualizar los datos. Hay ZebraPlot, hay muchos tipos de maneras de graficar, pero la densidad aquí en este caso, cuanto más amarillo en este caso, es más cantidad de células que tiene esta fluorescencia, y las que están más dispersas tienen menor densidad, tienen menos. Eso podemos utilizar. Y finalmente los datos normalmente se tienen en una configuración cuando quieres tener la lista de todos los datos en todos los canales. Aquí hay el rojo, el violeta, el azul, hay diferentes láseres que salen todos los números, y esto se denomina Flow Cytometry Standard Data Format, ¿no? Que es el FCS file, ¿no? Muchos citómetros que tienen otra manera de captar la imagen, como sería, por ejemplo, los citómetros espectrales, tienen otro tipo de archivos, los citómetros de masas. Finalmente tienen una manera de convertir los archivos originales que tienen con su propio software a archivos FCS. Y casi todos los software de análisis pues ayudan a cualquiera que sea la metodología, porque se puede transformar en estos datos. Y estos datos, entonces, dependiendo del software de cada una de las plataformas, permite hacer todo el análisis de subpoblaciones, de intensidad de fluorescencia y de diferentes aspectos de nuestras poblaciones. Bueno, esto un poquito las bases muy, muy rápido de lo que significa el citómetro y los componentes. Entonces, ahora me gustaría solo dedicar unos minutos a convencerles de que esta herramienta sí es muy versátil, porque si inicialmente se utilizó sobre todo por inmunólogos para poder ver moléculas de marcadores en las células linfoides, ¿no? Actualmente tiene un gran número de aplicaciones, ¿no? Y por tanto, incluso ahora más teniendo la nanocitometría de flujo, esto puede ser como un área de oportunidad para gente que está en otras disciplinas, desde ingeniería, muchas otras disciplinas. Entonces, aquí les muestro algunas imágenes de algunas de las cosas que se pueden hacer. Una de las aplicaciones que ha tenido mucho a nivel de conocer la función de las células es poder analizar, por ejemplo, el ciclo celular, ¿no? El ciclo celular, como saben, depende cómo se encuentra la célula, la cantidad de DNA que tiene, y si la célula está en división o está ya dividida, va a tener una tinción diferencial dependiendo de moléculas que se intercalan en el DNA, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto de hecho es un kit que venden digamos, alguna compañía, kits que tiñes simultáneamente 7-AD y BRDU, que también es un análogo de la uridina, que también se puede intercalar y se pueden teñir con diferentes fluorescencias. Entonces, se ha visto que haciendo esta doble tinción te permite distinguir justo las células que se encuentran en diferentes fases del ciclo celular, ¿no? Otra pregunta muy importante que afecta a cualquier tipo de célula y de organismo es la apoptosis, ¿no? Un fenómeno que ocurre en la biología continuamente y que es muy importante para el mantenimiento de la homeostasis, para muchos procesos celulares. Nosotros sencillamente podemos teñir a nuestras células con dos marcadores. En un caso es 7-AD, que es 7-actinomicina D, que se intercala al DNA, y en el otro anexina 5, que es una molécula que se pega a fosfatidilserina, que se encuentra normalmente dentro de la membrana plasmática de la célula que está viable. Cuando la célula empieza su proceso de apoptosis, hay una inversión de la membrana antes de que la célula tenga pues más, digamos, deterioro y empiecen a formar poros que permitan, digamos, fragmentar el núcleo y salir el DNA, etcétera. Antes que nada, hay este cambio en la membrana que se puede visualizar porque las células que entran en apoptosis temprana expresan en su superficie anexina 5, que está teñida con un colorante fluoresceinado, en este caso. Entonces, estas células son
células que han entrado en apoptosis, y estas células que tienen anexina, pero también tienen 7AD, son dobles positivas, quiere decir que son células que están yendo ya hacia la necrosis. Ya es un fenómeno más avanzado de muerte celular, donde ya se está entrando el reactivo que normalmente no es permeable a la membrana, 7AD, a través de los poros de la membrana y de los poros que entran en el núcleo, y está identificando el DNA dentro de la célula. Entonces es una manera sencilla para nosotros de teñir las células con estos dos marcadores, y en un momento podemos saber qué células están en apoptosis. Otras reactivos que de hecho también venden comercialmente es ver cómo está el potencial mitocondrial, ¿no? Hay moléculas que se encuentran dentro de la célula, dentro de la mitocondria, perdón, y que cuando se disrumpen el potencial de membrana salen de la mitocondria. Y esto lo que hace es disminuir la fluorescencia en este canal. Entonces, la célula que estaba intacta, con su mitocondria intacta, tiene una fluorescencia. Cuando disrumpimos y hacemos que la mitocondria esté inestable, lo que pasa es que vemos un cambio en la fluorescencia. Esto para evaluar toxicidad de fármacos, etcétera, pues es muy importante. También para ver viabilidad, ¿no? Hay colorantes vitales que distinguen las células muertas de las células vivas. Y esto puede ser tanto en células procariotas como eucariotas. Y también estas aplicaciones en la ecología, en la biología marina. Podemos nosotros, gracias a que el fitoplancton emite, el mismo fitoplancton tiene clorofilas y tiene pigmentos que emiten en distintas longitudes de onda, podemos directamente pasar las muestras por el citómetro sin necesidad incluso de teñir, y si tenemos los láseres y los detectores necesarios para captar estas fluorescencias, podemos identificar un mapa de poblaciones celulares, por ejemplo, en las aguas marinas, ¿no? De hecho, tuvimos colaboración con gente que venía de Ensenada, gente que venía de Yucatán, gente que nos traía sus tancos de nitrógeno con todas sus muestras recolectadas a 100 metros de profundidad, y pudimos ver que había ciertas alteraciones en sus poblaciones de fitoplancton. Entonces, tiene una importancia también a nivel ecológico muy importante, ¿no? pH intracelular, lo mismo, hay colorantes que se tiñen más o menos dependiendo del pH. Y otras partes que nos interesan mucho a nosotros, por ejemplo, a los que hacemos la respuesta inmune, cómo poder saber si una célula está proliferando o no. Hay colorantes que se pegan a la célula, que se quedan fijos en la célula, y que por tanto cada vez que la célula se divide, su cantidad de fluorescencia se divide a la mitad. Y cuando se divide de nuevo, se divide otra vez a la mitad. Y esto nos permite hacer este tipo de gráficas donde las células que están más a la derecha, estas tienen otro marcador que es un marcador de linfocitos B. Eso quiere decir que todas las de aquí arriba son linfocitos B y las de abajo no son linfocitos B. Pero estas células, después de ponerles una inductora a que proliferen, un mitógeno, por ejemplo, empiezan a dividirse. ¿Cómo vemos que se dividen? Aquí en esta gráfica de puntos vemos que la señal más fuerte, que es la que está más hacia la derecha, empieza a dividirse hacia la izquierda, y cada una de estas rayitas es un ciclo celular. Entonces nosotros podemos calcular cuántas veces los linfocitos B se dividieron conforme al estímulo. Y esto sería como la interpretación de estos datos, ¿no? Estas diferentes células hay algoritmos, que de hecho el mismo citómetro, hay incluso software como FollowJoe y como otras softwares que se pueden adaptar y se pueden incorporar al análisis, se pueden calcular con formas específicas qué número de células entraron en división, qué porcentaje de células divididas tenemos respecto a la inicial. O sea, muchos cálculos que para nosotros son muy, muy importantes, por ejemplo, para evaluar qué tanto ha respondido un linfocito de un individuo vacunado a un péptido viral de SARS-CoV-2, ¿no? Como lo hemos hecho en el laboratorio. Entonces, son ensayos que son muy valiosos para nosotros entender la funcionalidad de las células. Y de manera interesante también hay otros tipos de metodologías que dependen del uso de perlas. Estos son bit arrays, ¿no? Son ensayos con arreglos de perlas. Este es un ejemplo de lo que hacemos cuando nosotros activamos una célula y queremos ver qué mediadores produce. Produce citocinas que le van a permitir matar a una célula infectada o proliferar o atraer otras células.
esto, la ventaja de este bead array es que con un solo tubito de sobrenadante, con 100 microlitros de sobrenadante, podemos detectar hasta 30 metabolitos simultáneamente. ¿Por qué? Porque cada metabolito tiene una fluorescencia diferente, cada perla tiene un anticuerpo diferente para una molécula diferente que queremos analizar, y las mismas perlas tienen una fluorescencia distinta. Entonces, tiene una disposición en que todas, cuando hacemos el análisis, se separa perfectamente cada una de las moléculas, y cuanto más a la derecha, más cantidad de citocina soluble tienes. Esto vendría a sustituir los ensayos de ELISA, que ya prácticamente ya mucha gente ya no los hace, porque ELISA puede hacer una molécula a la vez y aquí puede hacer hasta 30 moléculas a la vez. Entonces sí tiene un gran impacto, ¿no?, estas metodologías. Y aquí hay solo un ejemplito de algunas de las cosas que ya hacemos en el laboratorio, que es la detección de nanopartículas por citometría de flujo. Les voy a hablar un poquitín al final. Y también, por ejemplo, el uso de citometría de flujo para la detección de microRNAs o de transcritos. Podemos utilizar probes, ¿no?, marcadas para poder identificar no solamente una molécula intracelular, que también lo hacemos, por ejemplo, una molécula fosforilada o un factor de transcripción, sino también a nivel de transcritos, a nivel de microRNAs, hay metodologías ya para poder detectar esto sin tener que hacer ninguna otra metodología más que permeabilizar las células, ¿no? Entonces, como ven, esto ahora lo voy a pasar muy rápido porque tenía una diapositiva de cada método, pero no me va a dar tiempo, entonces lo voy a pasar muy rápido. Esto es un poquito de lo que les hablé, pero con una gráfica de cada una de las células. Solo aquí, por ejemplo, algo que no hablé es cuando nosotros tenemos varias poblaciones. Esto es un diagrama de un órgano linfoide que es el timo, donde se producen los linfocitos T del timo. Si nosotros incubamos los timocitos con dos anticuerpos simultáneamente que tienen dos marcadores, como por ejemplo CD8 y CD4, aquí hay células que están doblemente teñidas, que están en un estadio de maduración diferente que las células que son CD8, citotóxicas, o que las células que son CD4. Y cuando nosotros hacemos una región en el análisis y preguntamos al software qué porcentaje de estas células o qué tinción tiene intracelular para una molécula marcada, como sería una molécula que es una cinasa, que sería fosfoERK, ¿no? Aquí este anticuerpo está dirigido a un residuo fosforilado de una cinasa, una molécula, una enzima. Y lo que nos dice aquí es que hay algunas células que tienen más que otras y podemos comparar, y en este caso estábamos comparando células de un ratón silvestre con células de un ratón genéticamente modificado que le falta una molécula, en un residuo en una molécula de señalización. Entonces, digamos que la versatilidad para utilizar esta herramienta es muy grande y todo depende, yo creo ahora, hoy en día, de cuál es la pregunta de investigación que queramos resolver, porque se puede desarrollar muchas nuevas metodologías. Esto me gusta solo indicar, porque no les mencioné, algo que ocurre muy importantemente en la célula cuando se activa celular del retículo hacia el citoplasma, y esto lo podemos medir. ¿Por qué? Porque tenemos fluorocromos que son sensibles al calcio. Hay algunos fluorocromos que cuando incorporan calcio incrementan su fluorescencia, como sería el fluo 3, y hay otros que cuando pegan calcio disminuye su fluorescencia. Y haciendo gráficas de una relación entre una fluorescencia y la otra, podemos tener este tipo de gráficas que son lo que le llaman los flujos de calcio. Un flujo de calcio es un pico de liberación de calcio, que en este caso se mide bajo la comparación entre una fluorescencia que se apaga y otra que sube, y aquí vemos la activación del linfocito T. Aquí podemos decir que este pico de calcio está el linfocito T iniciando su proceso de activación, que es solamente un inicio, porque después, para poder saber que se activa de todo, tenemos que ir hasta el núcleo, y de hecho llegamos hasta el núcleo donde podemos permeabilizar la célula, poner un anticuerpo para un factor de transcripción e identificar la presencia de esta molécula en el núcleo de las células. Esto es otro ensayo más, donde vemos cómo se dividen las células, ¿no? En un ratón que era silvestre, un ratón que era knockout para una molécula, y claramente determinamos que había diferencias en la capacidad de proliferar de estas células.
Y la proliferación nosotros la aplicamos también a ver qué tanto las células del sistema inmune son capaces de suprimir a otras células que para nosotros, que mi laboratorio trabaja mucho en células no que activan, sino que regulan la respuesta inmune, nos interesa mucho entender cómo están funcionando. Ya lo di, ya di. Ya voy a pasar a esto. Esta es la imagen de lo que les decía de cuando hacemos un beta array, ¿no? Como con perlas que tienen anticuerpos conjugados contra diferentes metabolitos, podemos nosotros evaluar la concentración y el tipo de molécula. Estas son las gráficas, características que salen, donde podemos, de aquí, con que siempre ponemos una curva estándar, el software entonces intercala el valor que hemos obtenido y nos dice de manera cuantificada los picogramos o nanogramos de citocina por mililitro. Entonces es una técnica que es relativamente sencilla y está muy bien estandarizada. Y este método que está basado en arreglos con perlas, ahora también se está aplicando no solamente a metabolitos que están secretados, a moléculas secretadas, sino también a células que intracelularmente fosforilan muchas diferentes moléculas, se pueden lisar y este lisado se puede también hacer el beta array y lo que van a demostrar, a identificar estos diferentes puntos son moléculas fosforiladas y no solamente en cualquier residuo, sino en tirosinas específicas, ¿no? Que eso también a nivel bioquímico es muy importante. Y para los incrédulos, porque sí que sé que no hay mucha gente a veces que piense que algunas metodologías que antes se hacían de manera bioquímica son tan buenas a nivel de citometría, sí podemos correlacionar muy bien la cantidad de proteína visualizada o de fosforilación fosforilada por citometría con la que se haría con un Western blot convencional. Vale. Y es lo que les decía, ya les comenté esto. Y aquí solo algo que es interesante también, una posible aplicación, ¿no? Puede también con citometría hacer cariotipo, porque utilizando dos colorantes que se intercalan en el DNA, pero en lugares distintos, en algunas regiones ricas en AT y en otras ricas en CG, te puede dar un mapa para visualizar si hay algún problema en el cariotipo humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, como van a ver, cuanto más se metan en citometría, más aplicaciones van a ver que tiene actualmente. Y por último, esta parte que lo voy a hablar un poquito más adelante, que es interesante de cara a las nanotecnologías, ¿no? Las nanopartículas son muy importantes, pero en el contexto biológico a nosotros nos interesan mucho los exosomas, que son estas vesículas que están producidas por la mayoría de células que tienen un tamaño muy específico de 50 a 150 nanómetros, 60 a 200 nanómetros, dependiendo del autor, pero tienen una particularidad que además de estar muy enriquecidas en microRNAs, tienen algunas moléculas muy características como serían las tetraspaninas. Entonces, se han diseñado métodos, algunos que ya están a la venta también, donde utilizando también los temas de bits, se llaman ExoFlow bits, estas perlas están dirigidas hacia estos marcadores que son muy comunes en los exosomas, más comunes en los exosomas que en cualquier otro tipo de célula. Y estas células que se pegan, estas perlas que se pegan a los exosomas pueden ser identificadas y después separadas por sorting y separadas de la perla para poder tener los exosomas. Nosotros en mi laboratorio lo hemos hecho, pero le apostamos más a la nanocitometría de flujo porque nosotros queremos caracterizar más la heterogeneidad de las vesículas, porque sabemos que las vesículas no todas son iguales y hoy en día sabemos que el cargo y el repertorio de moléculas que llevan en superficie los exosomas tienen una función muy específica en el desarrollo de enfermedades, entre ellas, por ejemplo, el cáncer. Y este es también lo que les hablaba un poquito, ¿no? Ya les comenté la expresión de mRNA y de microRNAs. También hay compañías que ya utilizan el RNA Prime, que no, no lo hemos utilizado todavía, pero tengo alguna evidencia, no lo hemos puesto a punto, más bien sí lo hemos utilizado, pero no lo hemos puesto a punto para darlo como servicio. Pero también es la posibilidad de utilizarlo. Bueno, vamos a pasar a lo nuevo, que también para que vean que la citometría convencional ha hecho mucho y todo esto que han visto prácticamente se ha hecho con citometría convencional, con el sistema
que les he explicado antes, ¿no? Con las configuraciones ópticas, pero ahora hay nuevos citómetros que tienen pues una mayor versatilidad y yo creo que nos dan información adicional de nuestras células. Una de Doctora, ellas es la... doctora, Dime. ¿podría pedirle de favor de cerrar un poco para darle tiempo a algunas preguntas, ya que Ah, estamos un poco vale, sobre el tiempo? perdón. Perdón, ¿cuánto tengo? Espera. Bueno, ¿Cuánto me falta? en Digo, para realidad saber no cuánto me hemos falta. usado el tiempo, pero ¿cómo Ah, puede cerrar para ver vale. si Ay, podemos perdón. satisfacer Me algunas fui. preguntas? Sí, un momentito. Ay, perdón, me salí. Perdón, es que no sé, me salí de la presentación. Un momentito. Perdón. Voy a ir más rápido. Pero sí me interesa solamente que sepan cuáles son las nuevas metodologías. Una de ellas no es tan nueva. Esta es como un citómetro confocal, ¿no? Y este citómetro, ¿me vas a sacar esto? Este citómetro confocal es un citómetro porque sí las células fluyen como cualquier otro citómetro convencional, pero la particularidad es que tiene una cámara que permite hacer fotos célula a célula y además puede permitir también detectar hasta 4 o 6 fluorescencias dependiendo del equipo. En este experimento, por ejemplo, nosotros pudimos detectar aquellas células del sistema inmune que tenían en superficie para marcadores de superficie como CD4, CD8, pero al mismo tiempo teñir el núcleo con Hodge y al mismo tiempo ver fosforilación de ERK. Entonces, la colocalización nos dice que estas células se están activando y vimos que había unas células de un ratón knockout que se fosforilaban más que otras y no pudimos ver que realmente había defectos en la fosforilación intracelular o la translocación de estas moléculas de fosforiladas. Otra parte importante que creo que sí me gusta mencionarla porque sí cambia un poquito la visión de lo que teníamos hoy en día de la citometría, es que si se acuerdan ustedes, cuando yo hablaba de que podemos tener diferentes láseres, diferentes filtros que encajen con los detectores que queremos tener, pero siempre cuando nosotros miramos el espectro de emisión de cada fluorocromo, aquí tenemos identificado el espectro de emisión óptimo, es decir, el pico, ¿no?, de emisión máximo. Y aquí vemos claramente que hay muchos fluorocromos que hay overlap. ¿Qué es lo que implementa la citometría espectral? En la citometría espectral, como ven aquí cada detector está tomando el pico de emisión máximo, ¿no? Y por tanto está muy dirigido a una sola longitud de onda. Pero el espectral lo que hace es recoger no el pico máximo de emisión, sino todo el espectro de cada fluorocromo. Es decir, todos los fluorocromos tienen un espectro, que es el full spectrum. Y esto lo que permite es que, si bien puede haber dos fluorocromos que se parezcan mucho, por ejemplo, hay en diferentes canales estos fluorocromos tienen muy parecido, el hecho de que haya ciertas diferencias nos permite, el citómetro interpreta o puede hacer una sustracción para decir el porcentaje de similitud no es suficientemente alto para que sea un problema para mí. Entonces, mientras tengamos un porcentaje suficiente para discriminar una señal con la otra, no hay problema. ¿Qué es lo que te permite entonces tener muchos más colores al mismo tiempo, incluso colores que antes no podrías discriminarlos, ¿no? Y esto ha sido un gran avance en muchas diferentes metodologías, ¿no? Vacuna, toda la funcionalidad de células, monitoreo celular, etcétera. Solo para que vean un ejemplo, esto sería un ejemplo de cómo se crea el espectro, ¿no?, con los diferentes láseres. Pero un ejemplo, podemos nosotros, a través de tantos colores al mismo tiempo, y con el tipo de análisis que podemos hacer de alta dimensión, que involucra reducción de dimensiones, clustering, análisis de diferentes poblaciones, identificar poblaciones individuos que responden o no a un tratamiento al cáncer. O sea, sin este tipo de metodologías no podríamos tener tanta información simultánea porque son algoritmos muy bien desarrollados. Y la última citometría que me gustaría enseñarle es la citometría de masas. Esta citometría de masas tiene un concepto muy diferente porque aquí no estamos viendo células marcadas con anticuerpos, con fluorocromos, sino que los anticuerpos están marcados con metales pesados. Entonces,
lo que esto permite también es evitar este problema que tenemos con el overlay, ¿no? El overlap espectral de los diferentes citómetros, diferentes fluorocromos, y acaba teniendo una resolución parecida a la que tiene la espectral con los fluorocromos, de manera que lo que hace las células que también fluyen, se nebulizan y los metales son, digamos, absorbidos por un sistema que sería el time of flight, el CyTOF, y esto permite, pues, por espectrometría de masas, identificar la cantidad de cada una de las moléculas, ¿no? Y, por tanto, dar la misma información que podría dar un citómetro de flujo. El concepto es muy diferente, pero ha permitido estudios tan importantes como serían ver cómo los diferentes individuos vacunados o infectados con Omicron pueden tener un patrón de expresión a nivel celular de diferentes moléculas y poder entender bien la respuesta inmune. Es un paper publicado recientemente en Cell. Y, por ejemplo, cuál es la heterogeneidad de las células en un tumor, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchas preguntas todavía de entender por qué hay individuos que pueden sobrevivir y otros que no. Entonces, yo creo que estas herramientas realmente están en la frontera de la ciencia. Quiero comentarles que esta también con CyTOF, no solamente puedes tú tomar, digamos, células en suspensión y hacer todo ese análisis, sino que de un mismo tejido, el mismo equipo te puede desintegrar el tejido, captarlo y volverlo a montar, de manera que es como si fuera un mapa de cómo está cada célula in situ en el tejido. O sea, es una gran información. Y el último citómetro que ya está por lanzarse en México y que si todo va bien, igual nos lo van a traer al AMNACID, es un citómetro que tiene combinado citometría de imagen, separación celular y espectral. Entonces, imagínense que puedan hacer todo esto al mismo tiempo. Ver todo lo que es el confocal, lo que les permite ver el confocal, ¿no? Internalización, sinapsis, todo lo que quieran ver, pero al mismo tiempo poder separar las células de interés y poder analizar más de 40 parámetros, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? No sé cómo estoy de tiempo. Me hubiera gustado presentar, aunque fuera 5 minutos, lo que hacemos en el Laboratorio Nacional, pero tú me dices, Valeria, porque sé que el tiempo está justo. Ah, no sabría, tengo miedo que si vamos adelante, si hay algunas preguntas quizás no se puedan hacer. No sé, si quieren empezar a poner sus preguntas en el chat y mientras le damos la oportunidad a la doctora Vale, de hacer este cierre, los que tengan preguntas me las ponen en el chat, así que si gracias. posible la interrumpimos después. Sí, Adelante, gracias. doctora, entonces. Solo es que me gustaría un poco platicarles de lo que hacemos en el Laboratorio Nacional, porque creo que aquí pudiera establecerse quizá alguna área de interés o alguna colaboración. Nosotros, dentro del área de nanocitometría, hemos podido, afortunadamente, por un apoyo de Pronace, de CONACYT, adquirir citómetros que son únicos en una categoría de que permiten la separación y la identificación de vesículas extracelulares, ¿no? Desde 50 nanómetros. Y esto lo que ha permitido en nuestro caso, bueno, esto es algo, evidentemente la nanocitometría te permite todo lo que sea subcelular, vesículas, virus, mitocondrias, todo esto te permite hacerlo. Aquí lo voy a pasar. Pero en nuestro laboratorio, por ejemplo, uno de los proyectos que estamos interesados es poder identificar las vesículas circulantes de cáncer de mama y cáncer de colon que son dirigidas y son vertidas en la circulación para generar los nichos premetastásicos. Se ha identificado que estas vesiculitas tienen por superficie moléculas de adhesión que hacen que la metástasis vaya al cerebro o vaya a médula ósea o vaya a pulmón. Y esto para nosotros es muy importante porque queremos poder predecir, antes de que la metástasis se desarrolle, en sangre, en plasma, cómo están estas moléculas y poder en algún momento diseñar targets terapéuticos. Entonces, toda esta metodología depende de muchas tecnologías diferentes, los nanocitómetros, que serían estos que tenemos, pero también otros equipos como por ejemplo el NanoSight, ¿no? Y la microscopía electrónica, y también tuvimos durante un tiempo el microscopio confocal, ahora no lo tenemos, pero lo utilizamos y pudimos determinar que hay vesículas que pueden ser internalizadas y se pueden visualizar las vesículas dentro de las células. Esto voy a pasar. Entonces, solo para que sepan, nosotros somos un laboratorio que está en la UNAM,
pero que tenemos dos socios, uno en Oaxaca y uno en Chihuahua. El Laboratorio Nacional es básicamente, tiene como objetivo poder apoyar el desarrollo científico y tecnológico y la innovación a nivel nacional, pero sobre todo es muy importante para nosotros garantizar el acceso imparcial a esta infraestructura. O sea, por eso nos llamamos nacional, porque realmente queremos impactar a quien lo necesite utilizar esta metodología. Y evidentemente querríamos, y nos pide CONACYT, ser autosustentables, lo cual no es tan fácil, pero esto es nuestro grupo de trabajo. Estamos, la UNAM ya ha crecido mucho, somos un laboratorio que también está certificado bajo la ISO 9001 y estos son nuestros socios de Oaxaca y Chihuahua. Y para decir, si les interesa, tenemos una página web donde está todos nuestros servicios, cómo operamos, qué equipos tenemos, qué servicios damos. Estamos en un laboratorio bastante pequeño en este momento, pero ya nos vamos a mudar en 3 meses al nuevo laboratorio nacional, que tendrá 500 metros cuadrados y tendrá áreas especializadas para cada objetivo. Y esto es lo que hacemos nosotros como laboratorio nacional. Apoyamos la investigación, tanto de nuestros propios proyectos como de gente que quiere colaborar o quiere, por ejemplo, desarrollar alguna metodología que pueda hacerse en citometría de flujo. Damos muchísimos cursos, talleres a nivel local, también estamos en posgrados, en ciencias bioquímicas, biomédicas, hemos capacitado más de 500 usuarios, personal que son estudiantes técnicos, académicos, que pueden entrar a través de su membresía de manera ilimitada todos los días del año a nuestras instalaciones, siempre y cuando se hayan capacitado en el equipo de interés. Y damos damos servicios de la clínica, que es una de las fuentes ahora en la que nos estamos subvencionando este certificado. Estos son nuestros equipos. Hay de los más pequeñitos que tienen solamente un láser, a los que tienen ya 6 láseres y tienen ya este 21 Colab. Y nuestros sorters, ¿no? Que sorters, como les decía, permiten separar tanto células, como estos de aquí, como partículas, ¿no? Entonces, estos justo los estamos echando a andar y creo que va a ser pues una información muy importante para entender que las partículas no todas son iguales, las vesículas no son iguales y queremos caracterizarlas mejor para entender su función biológica. Muchos otros desarrollos que tenemos en el laboratorio lo pueden checar en la página web. Nos gusta poner a punto muchas cosas nuevas. Este es el proyecto apoyado por el PRONACE para las vesículas, y yo personalmente sí quiero compartirles este proyecto, que es el proyecto de mi grupo de inmunología, en el que estamos intentando tener una nueva terapia celular para individuos con trasplante renal, para evitar este daño que causan los inmunosupresores generalizados y poder utilizar a las propias células reguladoras de los individuos trasplantados como terapia personalizada. Y este es el proyecto que también está apoyado por CONACYT, y para eso tuvimos que comprar un citómetro de 4 vías, sorter, separador celular, pero que está en condiciones asépticas para poder realmente hacer terapia celular, que es lo que se va a llevar a cabo en el nuevo laboratorio próximamente. Y bueno, sí inauguro, pero nos faltan los muebles. Entonces, bueno, gracias por todo y evidentemente todas las preguntas son bienvenidas. Y solo darme un segundo para decirles que el Laboratorio Nacional también tiene una labor social. Nos involucramos desde hace ya 5 años en poder apoyar a los niños con leucemia que no tienen recursos, y tenemos un apoyo, un proyecto dado de alta en Fundación UNAM, en el que recaudamos fondos para poder dar diagnóstico gratuito. Este año siempre hacemos algunos eventos, hicimos una cena benéfica el año pasado y recaudamos casi 300.000 pesos que van a ser dedicados a dar diagnóstico a estos niños. Y ahora sí, ya todo. Gracias, Muchas Valeria, gracias, perdón por el doctora. tiempo. No, muchas gracias. Vamos a ver, hay una pregunta en la chat, la puedo leer. Pueden tomar también sus micrófonos después si quieren añadir otras, yo tengo también algunas. Hola, doctora. Es el doctor Gabriel Ramos que hace esta pregunta. Hola, doctora Gloria. En una laminilla usted presentó un esquema de tamaño de los canales de flujo que, según entendí, son menores a 50 micras. ¿Cuál es el tamaño típico de diferentes células? ¿Cómo es ese tamaño comparado con los canales? Sí, justo es muy buena pregunta, porque justo tenemos que estar seguros que la célula que pasa por el punto de interrogación sea completamente enfocada, ¿no? Y por tanto, las células que nosotros pasamos normalmente tienen alrededor de 5 o 10 micras, ¿sí?
Pero, por ejemplo, las células, las vesículas, pues evidentemente son mucho más pequeñas, pero sí lo que es importante es que el canal por donde fluye sea más grande que el tamaño de la célula. Por ejemplo, el nozzle, que esta boquilla, va cambiando dependiendo del tipo de células que pasas. Si tú pasas una célula eucarionte que es grande, una célula tumoral, tienes que tener la entrada, digamos, el canal mucho más amplio para que pueda pasar, pero el láser de todos modos va a incidir en el punto de interrogación, ¿no? Sí, evidentemente hay células que son más grandes que lo que es evidentemente el láser, pero lo que tenemos que hacer es que sea lo óptimo, ¿no? Normalmente los diferentes láseres pues son, dependiendo, como sabe, de la longitud de onda, van a tener, ¿no?, más amplitud o menos, pero no sé si le contesto o no, a lo mejor no le contesto. Creo que sí, vamos a ver si nos da el A feedback, ver, pero creo que por allí va la pregunta. Sí, 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 nos confirma que sí. ok, Ah, gracias. ¿Más preguntas de los asistentes? Bueno, mientras piensan, yo también hago un par. Creo que de hecho las tenía aquí anotadas y durante la presentación se contestaron en la mayoría, porque por ejemplo tenía mucha curiosidad acerca de los FACS, de estos que dividen las células y cuánto se Sí, aplican al día de hoy o cuánto se pueden aplicar en cosas hospitalarias, porque sí sabía que para investigación y para creación de líneas celulares estos se usaban, pero con el problema del séptico, etcétera, ¿cuánto ya se aplican para pacientes que necesitan células específicas? sí. O sea, sí se aplican. En México es más difícil, te tengo que decir la verdad, porque digamos que estas metodologías, todos estos aparatos son aparatos muy costosos, con un mantenimiento que está alrededor de 600.000 pesos al año, ¿sí? O sea, sí son equipos muy costosos y evidentemente implementar una terapia en la que tengas que utilizar un citómetro separador celular no va a ser tan fácil. Sí se hace, pero es más en investigación, ¿sí? En la clínica que hubiera aplicaciones muchísimas, o sea, células mesenquimales troncales, células tumorales circulantes. Hay muchísima gente que está enfocada en identificar. Una cosa que sí se hace, que es muy importante, pero más que separación es identificarla, y lo hacemos nosotros, cuando un individuo tiene una leucemia, ¿no? Se identifica, tenemos un fenotipo que se hace con un montón de parámetros, muchos marcadores al mismo tiempo, identificamos qué tipo de leucemia se trata, ¿no?, con la droga que sea más efectiva y el individuo entra en remisión normalmente. Pero al cabo de meses existe la recaída y una cosa fundamental para el beneficio de los pacientes es identificar lo que le llaman la enfermedad mínima residual, que quiere decir que vas a detectar una célula en 100.000 células que sea patogénica, patológica. Y para eso necesitas una resolución increíble. Entonces, evidentemente, si tú identificas, o sea, si la resolución es muy grande y el sorting se podría hacer si hubiera suficiente muestra, pero no es algo que se pueda aplicar tan fácilmente a la clínica por esta razón. Nosotros sí, en nuestro proyecto, el sorter es la parte más fundamental de nuestro trabajo, porque lo que nosotros hacemos es tomamos, y esto sí va a ser aplicado a la clínica, tomamos células de la persona que va a recibir un injerto. Estas células reguladoras les ponemos una molécula, un antígeno, para que respondan a este antígeno, para dirigirlas a este antígeno. Las células que responden a este antígeno, que están marcadas, van a perder su marca al responder al antígeno y estas células, que son las únicas que son específicas, las vamos a separar por sorting. De manera que de todas las células que pueden responder, solo aquellas que reconocen el injerto las tenemos separadas. ¿Qué es lo que posibilita esto? Que este sorting aséptico va a permitir que estas células se vuelvan a reinfundir al paciente, pero de una manera potenciada y expandida, y ahora no tengamos que poner una droga que abata todo el sistema inmune, sino que son personalizados el tratamiento para su propio injerto, de su propio donador. Entonces, esto es la terapia que estamos en proceso de implementar y para lo cual en el nuevo laboratorio hay una unidad GMP donde vamos a intentar utilizar esto. Lo mismo las CAR T-cells, que todo el mundo habrá oído hablar, ¿no? Porque sale en la prensa, ¿no? Todo
todos los proyectos que salen apoyados por el gobierno, ¿no? Ahora mismo hay una iniciativa para implementar la tecnología de las CAR-Ts. Las CAR-Ts son Chimeric Antigen Receptor. ¿Sí me oyen? Sí. 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 Es que me sale Siri aquí, perdón. Estas Chimeric Antigen Receptors son muy utilizadas para dirigir una célula citotóxica hacia una célula tumoral. Entonces, todo el proceso de generación requiere estos pasos de caracterización. Tú no puedes poner una célula a un individuo si no has caracterizado bien la célula y si no estás seguro que cumple con todos los requisitos. Nosotros en nuestro laboratorio, que intentaremos hacer esta terapia celular, también vamos a establecer un laboratorio de calidad para que todos estos trials que se empiezan a hacer aquí, se van a empezar a hacer, podamos nosotros monitorear por citometría de flujo que estas células son viables y están en las condiciones que tienen que estar. O sea, realmente la citometría cada vez está más aplicada, cada vez más nos piden, como te puedes imaginar, ustedes no sé yo sé que son centro CONACYT y que están apoyados por el CONACYT, pero sé que en general, al menos de la parte biomédica, lo que más nos apoyan es cuando hay una incidencia, como en el caso ahora que tenemos el proyecto de cáncer o el proyecto de trasplante, porque quieren que los recursos se enfoquen a hacer un impacto, ¿no?, en la sociedad. Y creemos que al menos tenemos muchas otras cosas de ciencia básica muy bonitas, pero ahora mismo quería enfocarme un poquito en lo que significa en la frontera de la ciencia con todos estos nuevos citómetros y metodologías y hacia dónde va todo, ¿no? La interacción entre metodologías, entre disciplinas, ustedes que son de la óptica y que seguramente, bueno, vi así como de refilón algunas de las presentaciones que tienen colgadas en su red y la verdad para mí es ciencia ficción, pero creo que hay cosas muy interesantes que a lo mejor podemos hacer alguna conexión con lo que saben ustedes, porque yo, como le digo, estoy en la parte biológica, ¿no?, y clínica y médica, ¿no? Pero creo que hay fundamentos de los citómetros que quizás se podrían utilizar para otras cosas que a ustedes les puedan interesar. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Otras preguntas? Yo tenía una, bueno, me gustaría hacérsela brevemente así para saber. Allí también mencionó aplicaciones odiernas de la citometría para el análisis de viruses, porque hemos hablado de partículas, células. Sí. Ya Allí está, imagino. esto totalmente. Los virus también, por su tamaño, como se hace en nanocitometría, se puede hacer perfectamente para virus. Y de hecho ya hay algunos protocolos, incluso publicados, y hay incluso compañías que te dicen detección de virus. O sea, ya está en la nanocitometría, ya está arrancando, y puedes incluso tener información de un virus individual. Es decir, puedes tener como lo que también está ahora muy de moda porque es muy importante, el single cell cytometry. Es decir, nosotros queremos hacer mapas ómicos, ¿no?, con toda esta posibilidad de tener estas plataformas de análisis multidimensional. Se combina la citometría con el análisis de transcriptómica y de la proteómica. Es decir, un instrumento que yo quiero comprar porque no me han dado el dinero este año es un instrumento que se adapta mucho a la citometría, que es el Rhapsody, que te permita generar single cell análisis y combinar con anticuerpos para hacer un mapa de expresión con transcriptómica a nivel de single cell. O sea, todas estas metodologías es que ha sido revolucionario en los últimos 10 años lo que ha pasado. Es impresionante el desarrollo de la tecnología, la cantidad de preguntas que nos van a permitir. Claro que tengo que decir que necesitas mucho dinero, esto también, ¿sí? Y la otra cosa es que nos damos cuenta nosotros que hemos hecho citometría convencional toda la vida, que hoy en día, cada vez más para publicar, te piden más. Es decir, no un análisis convencional, no tienes que ir a entender cómo están las subpoblaciones, cómo se comportan, cuántos parámetros al mismo tiempo puedes ver, porque las células son muy complejas, ¿no? Y ver un marcador a la vez es imposible. Y incluso cuando pones 10 a la vez, si haces solamente una estrategia de análisis que se base en ir viendo una tras otra, es muy diferente que decirle al software, esto es lo que tiene esta población y este tiene la otra población, sepáramelas, organízamelas y hazme los xenógrafos, todos los diagramas, todos los softwares que se utilizan hoy en día para hacer todos estos análisis de alta dimensión, ¿no? Que supongo que en todas las áreas se están haciendo, ¿no? Nosotros, efectivamente, en citometría se están haciendo como en la transcriptómica, como en la genómica, ¿no?
Entonces, Sí, mucha información. es impresionante la cantidad de información que esas técnicas pueden proveer. Mm. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Le repito, le itero, ¿no? Nuestro agradecimiento para su plática. Tenemos una constancia de la impartición del seminario que le voy a enviar de inmediato ahorita terminando la conexión. Muchas gracias otra vez y espero. Espero, Valeria, que me vengas a ver cuando inaugure el laboratorio. Sí, por favor, me encantaría. Me encantaría. Porque Chris Wood va a venir seguro. Ay, sí, por favor, nos haga saber cuando pase esto para organizarnos. Sería Muy muy bien, muchas interesante. gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Saludos. Bye bye.